y sencillez de corazón, nosotros podamos estar atentos a lo que nos vas a decir esta noche a través del pastor Juanito, de su esposita, y que nuestras vidas sean edificadas por tu palabra, bendito Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tengas misericordia y que sigas obrando en la vida del pastor Juanito, de su esposa, de su familia, y gracias te damos por él, Señor. Padre amado, gracias por todo. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues adelante, mi amada. No se olviden tener su Biblia al lado, un papelito para anotar, un cuaderno y un corazón enseñable, ¿ya? Bienvenida, mi amada. Que Dios le bendiga. Nos da mucho gusto una vez más aprender lo que el Espíritu Santo ponga en sus labios. Bendiciones. Dios los bendiga. Bien, primero que nada, bendiciones a todos nuevamente. Gracias por estar con nosotros esta noche, conectados nuevamente. Y la enseñanza de hoy la hemos titulado La familia versus la iglesia, o la iglesia versus la familia. Y como todo lo que hacemos aquí, lo respaldamos por la palabra de Dios. Vámonos a Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Apúntelo por ahí para que lo puedas luego reflexionar. Y leemos siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, Uno al y del tres. Santo Espíritu. Y dice así: ¿Cuánto? palabra fiel. Al tres. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Pasamos entonces el micrófono a mi amada esposa Mérida. Dios les bendiga a todos en este tiempo maravilloso de reflexión, de enseñanza bíblica. Y el tema de esta noche, como dijo mi esposo Juan, es la iglesia versus la familia. Y es que hay un tema muy importante que hoy en día la Biblia enfatiza, aún también para estos últimos tiempos, sobre los requisitos para poder servirle al Señor. Si alguien quiere servirle al Señor, buena cosa desea, ¿verdad? En otra parte dice la Biblia, pues, que los diáconos eran llenos del Espíritu Santo, tanto como los apóstoles. Así que toda persona, pues, que desee servirle al Señor, tiene que cumplir estos requisitos, ¿verdad? ¿Y qué relación tiene la iglesia o los hijos de Dios o el pueblo de Dios con su familia? Es muy importante para todo hermano, toda hermana que desee servir en la iglesia, servir a Dios, ya sea en la iglesia, en la comunidad, en alguno de los 5 ministerios, que tiene que relacionarse con su familia, con su pareja y con sus hijos, debe guardar una relación armoniosa y espiritual, porque el poder entender que servir en su hogar fielmente, correctamente, es una condición para servir en la iglesia o en la obra del Señor. El primer ministerio instituido por Dios es precisamente la familia.
Ese es el primer ministerio que Dios instituyó. Como la familia falló, Dios tuvo que instituir la iglesia. Amén. Mire lo que dice la Biblia en Tito 1:6. Dice, hace nuevamente énfasis que el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Vemos nosotros hoy en día la estadística en el Ecuador, que 4 de cada 10 hogares cristianos confiesan haber sufrido violencia intrafamiliar, así como el 84% de divorcio en el Ecuador subió en 10 años. Imagínense, un 84% de divorcio en los últimos 10 años. También las estadísticas nos arrojan un dato de que 4 de 10 jóvenes intentaron quitarse la vida en el Ecuador el año pasado. Hace poco mi esposo recibió una llamada de un pastor bautista de una iglesia grandecita y le dice, Pastor Juan, estoy en problemas porque un hermano fiel de la iglesia donde yo pastoreo se ha suicidado y la iglesia está conmocionada porque dice, ¿cómo es esto? Se suicidó, perdió la salvación. Pastor, ¿dónde se va? El alma de este hermano que se suicidó, ¿se va al cielo o se condenó en el infierno? Temas como esto o problemáticas de estos es del día a día. Otros pastores vienen aquí al hogar a hablar con mi esposo sobre consejería pastoral, sobre temas como mis hijos ya no quieren venir a la iglesia. Madres se me acercan a mí y me dice, hermana, ¿qué debo hacer para que mis hijos vengan a la casa de Dios? Porque solamente yo cuando eran pequeños los niños, mis hijos, yo los traía a la iglesia, pero ya crecieron, desde que se crecieron, están adolescentes, ya no quieren saber nada de la casa de Dios, peor de servir al Señor, ¿verdad? Entonces, se escuchan muchos casos, hermanos, donde se va perdiendo el buen testimonio de la familia cristiana, ya sea a través de los hijos, ya sea a través de los mismos padres que están sirviendo en la obra del Señor, ¿verdad? Otro caso de otro pastor que le decía a mi esposo, por ejemplo, pastor, no sé qué hacer. Mi hija que nació en el Evangelio, yo pastor de muchos años, entró a la universidad y se enamoró de un compañero ateo. Y ese chico le ha metido cosas en su cabeza en contra de mí. Luego dice, como mi hija es madre soltera, yo le estaba apoyando con su hijo, con mi nieto, con su hijito. Entonces un día mi hija llega a la casa y me dice, tú no eres digno ni siquiera de tocar a mi hijo, eres un perverso. Y cogió a su hijo y se lo llevó y le dijo, no quiero saber de ti nunca más. Le dijo a su papá que es pastor, ¿verdad? Entonces ella abrigó también el ateísmo, así como su enamorado que es ateo. Y imagínese ese caso, su única hija. El pastor estaba pues desencajado en ese momento, aturdido y no sabía qué hacer, ¿verdad? También hay, bueno, hay muchos casos, amados hermanos, que si nos pusiéramos a contar, pues nos llevaría más de una hora, ¿verdad? Entonces, de pronto estamos viendo la obra del Señor como algo mucho más importante que la familia, o de pronto estamos dando mucho tiempo más a la obra de Dios que a nuestra propia familia. Dice la Biblia que estamos a veces cuidando viñas ajenas y no cuidamos nuestra propia viña, ¿verdad?
y no estamos viendo a nuestra familia como un proyecto de vida. Es verdad que la obra del Señor es megamente importante, pero debemos ver que el requisito es también para servir a Dios, debemos tener a nuestra familia en armonía. Amén. Entonces, yo conozco, por ejemplo, mi esposo y yo conocemos a un pastor, no es pastor, es maestro en la palabra del Señor, él no tiene iglesia, él se educó, tiene una formación tiene 2 doctorados en teología, ya está terminando su segundo doctorado, ya terminó su tesis, pero hay algo curioso, amados hermanos, en esto, y no está mal que estudie, que nos capacitemos, eso está muy bien que nos capacitemos y más todavía si es en la palabra del Señor. Pero aquí hay algo que nos llama la atención y nos hace pensar qué está pasando con su familia, porque el único que sirve a Dios en esa familia es Él. Ni la esposa se inmiscuye en el servicio al Señor, ni los hijos, ni las hijas, ni los nietos, ni los yernos. O sea, no tiene un legado, no tiene un legado. Él no va a tener un legado cristiano que siga transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor en un ministerio formado, ¿verdad? Va a tener herederos, sí, porque él tiene pues dinero acumulado en base a su trabajo de su juventud, su trabajo secular, y bueno, tiene una muy buena profesión secular y aparte tiene ya 2 doctorados en teológicos. Pero ¿de qué le sirve que tenga herederos y no tenga un legado? Dar una herencia se refiere a algo material, una casa, un carro, una mansión, pero tener un legado es que estamos poniendo en el corazón de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Le estamos inculcando el amor del servicio a Dios o simplemente estamos nosotros llenándonos de doctorados y más doctorado y voy a tener otro doctorado, pero no miro a mi familia si realmente están sirviéndole o tenemos un discipulado para con nuestra familia para que continúe el legado. Amén. Entonces, algo que nos hace pensar. Malaquías 4:6 dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, como decíamos la semana anterior. Dios está muy interesado, amados hermanos, de que nosotros, como cristianos, debemos dejar un legado que sirva al Señor. Mi esposo tiene un mensaje, un taller muy bonito que yo siempre se lo recalco, le digo, mi amor, ese mensaje es poderoso. Se titula las personas, ¿cómo es? La descendencia que olvidó de Dios, que se olvidó de La Dios. generación que olvidó de La Dios. generación que se olvidó de Dios. Qué triste suena eso, es muy profundo. Entonces, mira lo que dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Mi esposo le va a leer. Escuche con atención. Dice así, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínese eso. Qué triste, como decía, que los cristianos, nuestros hijos, no conozcan a Dios. Y la Biblia lo recalca, que los hijos del sacerdote Elí no conocían a Dios. Seguramente lo conocían de oídas, como decía Job, de oídas te había oído, ¿verdad? Porque su papá era sacerdote, pero no lo conocían. Conocerlo es tener una experiencia personal con Dios, un acercamiento individual. Cada uno de sus hijos no lo tenían a Dios no como su padre, sino como su abuelo, porque era el papá
de su papá, el papá espiritual de su papá, pero ellos no lo conocían como su padre espiritual, como su Padre celestial. Muchas veces eso nos pasa o eso está pasando ahora mismo en el mundo cristiano. En la comunidad cristiana vemos que se muere la abuelita, pero ni los hijos ni los nietos van a la iglesia. Ya muerta la abuelita, mire, ya no hay quien más siga la iglesia, siga los caminos del Señor. Yo recuerdo cuando mi hijo Joselito, y aquí ya le voy a enseñar unos puntos para cómo debemos hacer para que nosotros podamos inmiscuir a nuestra familia, involucrarlos también en las cosas del Señor, porque el hecho de que involucrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es que el que involucra a los hijos, el amor a Dios desde pequeño, como les digo yo a mis hijos. Si yo te enseño a ti, yo estoy enseñando a mis nietos que todavía no vienen en camino, no los conozco, todavía no los conozco, pero yo sé que a través de ti tú le inculcarás a mis nietos las enseñanzas que yo te pongo hoy en tu corazón y con el ejemplo que mejor pueda darte. ¿Sabe usted por qué Dios nombró a Abraham como padre de naciones para ser canal de bendición al mundo entero? ¿Usted sabe por qué Dios eligió a Abraham? Dios eligió a Abraham para ser canal de bendición al mundo entero, porque Dios sabía que a través de ese hombre iba a llenar la tierra del conocimiento de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Abraham le pedía a Dios no más riquezas, no otra mujer, no más camellos, no más tierras, no más esclavos. No, lo único que Abraham quería era tener un hijo. Lo único que Abraham anhelaba en su corazón era ser papá. ¿Se imagina usted que Dios nombró a Abraham como el padre de la fe de muchas naciones solamente por tener ese deseo de ser papá, para enseñarle, no para tenerlo de adorno, no para decir este es mi hijo y sacar pecho ante sus amistades de su mismo nivel social, no. Abraham quería convertir de ese hijo un legado para que pueda dar a conocer el Dios de él, Jehová de los ejércitos. Cuando mi hijo Joselito tenía 6 añitos, mi tercer hijo, tenía 6 añitos de edad, él decía lo siguiente: yo cuando tenga 12 años quiero ser papá. Y a mí se me espeluznaba el cuerpo porque yo decía, mijito, ¿cómo es que tú quieres ser papá a los 12 años? Pero él siempre repetía eso: yo quiero ser papá, un papá joven, yo quiero ser papá. Pero él no sabía que, y ahora él es papá. Él tiene una hija y la cuida muy bien. Quiere decir que es un buen papá. Entonces, cuando mi hijo cumplió 10 años aproximadamente, ese mismo hijo, porque con cada uno de ellos he tenido que tomar un tiempo especial, inculcarle el amor a Dios. Le dije, mi hijo, prepárate porque vas a tener que estudiar en el Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumann, y allá pues son como 10 años que tienes que estudiar. Y vas a estudiar piano porque la verdad es que es mi anhelo que tú le toques a Dios en el piano y cantes sonatas al Dios de mi vida. Y quiero que tú le cantes al Señor con alabanzas, porque tú le dije, tú eres un pastorcito y ese es el propósito por el cual Dios te ha enviado a esa es tu misión, ser pastor.
pero no vas a ser cualquier pastor, tú vas a ser un pastor que va a tocar las alabanzas también para el Señor. Y por eso, como eres tiernito todavía, te voy a inculcar y te voy a matricular en el conservatorio para que aprendas a tocarle al Señor. Cuando el niño empezó a ir al conservatorio, a él no le gustó la idea. Y cada vez que venía, venía enojado y siempre me decía las siguientes palabras. Mami, no creas que te voy a dar el gusto de verme en un altar tocando al Señor. No, y a mí no me gusta la música y peor cantar coritos. Imagínese lo que me decía. Yo no le decía nada a él, me quedaba callada. Luego cuando él se iba al conservatorio, él se iba bravísimo, tiraba esa puerta sonaba que todo el barrio escuchaba. Y ahí yo sabía que él se había ido al conservatorio bravo. Cuando él se iba, yo doblaba mis rodillas. Yo me ponía a orar, 1 hora le dedicaba solamente por el tema Joselito. Y pueda él, yo le decía, Señor, haz que mi hijo, Señor, le guste la música y que te cante coritos para ti. Ayúdale, Señor. Yo tiro abajo esas, bueno, y me ponía a orar al Señor para que a mi hijo Joselito le guste las alabanzas y que él le toque a Dios. A los 3 meses, sin parar, yo oraba todos los días por mi hijo. A los 3 meses, yo me encontraba ya en la tarde descansando en mi dormitorio y él se acerca a mí, se acuesta al lado mío y se me ríe y me dice, mami, si sabes que hoy tuve una clase de música y mi maestra me dijo que la música es infinita como los números y a mi hijo le encanta las matemáticas. Mire cómo Dios estaba tratando de la misma maestra, la usó para que él se enamore de la música y me dijo, y la música es infinita y a mí me gusta la música. ¿Sabes, mami? Yo quiero tocar coritos para el Señor en la iglesia. Quiero tocar y nunca más me voy a salir de la música porque eso es lo que quiero yo en la vida. Hermanos, y él siguió yendo y empezó de ahí en adelante a tocar armar los popurrí. Recuerdo que mi hija Andrea, que es la mayor, que ella ya estaba en grados más avanzados en el mismo conservatorio, le empezó a ayudar a armar los popurrí para cantar alabanzas al Señor. Imagínense cómo inculcar al hijo el amor al servicio al Señor. Hoy en día mi hijo es papá, jovencito fue papá. Y a su hija, yo recuerdo cuando era pequeñita de brazos, su mamita no era tan amante de ir a los cultos, digamos, ¿no? Una chica joven también. No era tan amante así como mi hijo había sido criado de ir todos los cultos en la casa de Dios. Entonces, un día mi hijo coge a su hija chiquitita de brazos, la baña, le pone la ropa para ir a la iglesia, la abriga, porque ellos viven en la sierra, y le dice, si ustedes gustan, váyanse a la fiesta de cumpleaños de sus amigas, pero yo me llevo a mi hija a la casa de Dios. Ahí es donde se cumple que cuando una madre, un padre le enseña el amor a su hijo para con Dios, le está enseñando también a sus propios nietos. Ahora vamos a ver cómo podemos lograr esto, cómo logramos, porque la verdad es que en la iglesia o en la comunidad tengo mucha tarea, muchas cosas por hacer, pero de pronto se está descuidando un poco la familia. En primer lugar, debemos nosotros de ponerle énfasis la importancia de la comunicación.
Si no hay una buena comunicación, no podemos llegar a tener éxito. ¿Y qué es la comunicación? Mire lo que es la comunicación para que ustedes tengan presente. La comunicación es un proceso de ida y vuelta. Tiene que haber un feedback. Es un intercambio de información que se produce entre dos o más personas para aportar información y recibirla. En la comunicación usted puede transmitir emociones también, ¿verdad? Información. Por eso es que la comunicación conecta, crea puentes. Muchas veces los hijos no quieren saber nada de Dios porque ese puente está quebrado, el puente de la comunicación. Hay que restaurar el puente de la comunicación con nuestros hijos. En una ocasión, una madre joven me llama desesperada. Había sido una madre que había asistido a los talleres, no sé si lo dije la semana pasada. Sí, Lo dije la semana pasada, entonces ya no lo puedo decir ahorita porque ya sería repetitivo, ¿verdad? Bueno, hay que restaurar, amados hermanos, el proceso de la comunicación. Una madre en una ocasión, la hija le iba a decir que tenía un enamorado. El enamorado de ella no le gustaba a la mamá y dice, no, 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 tú tienes que separarte de ese chico. Ni siquiera le escuchó y le cortó la comunicación a su hija, ¿verdad? Le cortó y la madre siempre era así de esa manera. Dice, no, 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 tú tienes que terminar tus estudios y así, tajante. Y nunca le escuchaba a la hija. Hoy en día. La hija está apartada, tuvo 3 abortos, siendo bien jovencita, se casó, se divorció, ahorita está más que apartada, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a nuestros hijos. ¿Cómo tiene que ser nuestra forma de hablar? Dice allá en Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras amables. Dice endulzan la vida, mire, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Muchas veces, amados hermanos, hemos perdido la salud en nuestro cuerpo familiar. ¿Por qué? Porque no estamos siendo amables con nuestros hijos, con nuestros esposos y servimos en la iglesia y tenemos liderazgo en la iglesia, o no tenemos liderazgo, simplemente asistimos a una iglesia, pero no estamos siendo amables con las personas con las que convivimos, amén. Y resulta ser que las personas que viven con nosotros son las primeras que se dan cuenta de nuestros errores. ¿Sabe por qué? Porque están más cerca de nosotros y de cerca usted puede ver si tiene un granito aquí, usted de cerca le puede ver, a ver qué tiene por aquí en el ojo, uy, qué tiene aquí, ve, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy cerca de él, pero ustedes están del otro lado, no pueden ver lo que yo veo de cerca. Así también la familia de los cristianos. Por eso el título dice la familia versus la iglesia. Por eso es que muchas veces no quieren venir a la iglesia, porque no estamos siendo amables, porque de pronto la joven que es cristiana, que de pronto va todos los sábados a la iglesia, sábado, domingo, tiene desordenado su cuarto. Mire, la mamá le dice, ya no vas a la iglesia porque tú por estar yendo a la iglesia tienes desordenado tu cuarto, no has lavado tu ropa, le dice. ¿Ah? No has lavado tu ropa y solamente en la iglesia pasa, pero no, no es que la chica solamente en la iglesia pasa, no. Lo que pasa es que la chica, la joven, no toma un tiempo, no hay un orden. No toma un tiempo para lavar su ropa, para ordenar su cuarto, para ayudarle a mami en casa. Entonces todo el trabajo se lo deja a mami. ¿Qué pasa? Ay, no, mamá, es que no, mamá, tengo que irme a la iglesia, ¿no? Entonces por ahí ya se van desprendiendo.
Otra cosa, la persona debe de saber, el cristiano, la cristiana debe de entender. El esposo, por ejemplo, debe entender que la mujer en su lóbulo izquierdo del cerebro tiene más células que se conectan con el habla. Y es por eso que la mujer habla más que los hombres, con sus excepciones, pero la regla es de que la mujer habla más que el hombre. Claro que hay hombres que hablan bastante hasta por los codos, pero son pocos. En su mayoría, la mujer es la que habla más que los hombres, ¿verdad? Hay otra cosa también que los hombres en la comunicación, ya que estamos en este punto, yo cuando voy a dar charlas a las mujeres, se supone que tienen que haber solamente mujeres, pero ahí siempre encuentro al pastor de la iglesia. Y me dice, hermana, ¿puedo quedarme aquí? Dice, aunque yo sé que esto es de mujeres, me dice, pero lo que pasa es que quiero entender a mi esposa porque yo no le entiendo. Yo no le entiendo a mi esposa y se rascan la cabeza y dice, peor, cuando he estado en menopausia es peor, se pone peor. Entonces déjeme, por favor, le ruego, déjeme quedarme aquí porque quiero entender a mi esposa. ¿Qué significa eso? Que la mujer tiene que aprender a comunicarse. La mujer, por lo general, habla con el corazón. La mujer habla de sentimientos. El hombre habla con la razón. El hombre es objetivo para hablar. El hombre es enfocado para hablar y para hacer las cosas. Ella no. Ella todo lo toma personal. Si ella le encargó en la mañana que el esposo al regreso del trabajo le traiga unos panes y él se olvidó porque él está enfocado en llegar, está cansado, quiere llegar a su casa y mire, y solamente tiene 6 frases que decir porque ese hombre, solamente el hombre habla menos que la mujer. El hombre habla unas 1000 palabras por día, la mujer habla 3000 palabras por día. Entonces el hombre solamente cuando llega ya de noche a la casa le quedan 6 frases. Buenas noches, tengo sueño, tengo hambre, estoy cansado, hasta mañana, ¿verdad? Entonces él es diferente. Ella dice, ay, no quiere hablar conmigo. Ay, ¿qué será que tiene? A lo mejor que, quién sabe en qué andará mi esposo, ¿verdad? Pero es que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer piensan diferentes. Dios fisiológicamente es así. Fisiológicamente es así. El cerebro de la mujer por dentro son como unos cables enmarañados que están ahí todos cruzados. Y a veces hay unos cablecitos que están pelados. La cabeza, el cerebro del hombre son como cajitas, una cajita aquí, otra cajita acá, unas cajitas, cajitas, y todo tiene en orden el hombre, ¿verdad? Y cada cajita tiene un tema. Por ejemplo, el tema del juego, el tema de la matemática, el tema de la política y así, ¿verdad? En cambio, la mujer tiene todo revuelto. Por eso es que la mujer está hablando de un tema y de pronto se les cruza el otro tema al hombre y el hombre se queda pues así porque a él le cuesta pasar de un tema a otro tema, porque le cuesta pasar de una cajita a la otra cajita. Entonces, él cree que ella está loca. ¿Ah? Él cree que ella está loca porque habla, por ejemplo, están hablando de comida y ella se le salta y al tema del paseo. Entonces por acá, mientras pone en orden aquí las cajitas, ¿verdad? Él está pensando, esta mujer como que está loca y se la queda mirando, pero ella no está loca, sino que el cerebro de ella trabaja en una forma diferente. Entonces ella lo ve a él sentado mirando al vacío, mientras ella está trapeando, ella está limpiando, pero él permanece sentadito en su sofá. Y ella le dice, alza los pies. Entonces él alza los pies, ella sigue trapeando. Ella está sudada, pero mientras está trapeando, está cocinando y lavando. Y ella termina de cocinar, de lavar, de trapear, y él lo ve bien fresco como la lechuga, como que no es con él. Y ella, como piensa con el corazón, ella dice, pero este hombre no me ayuda.
este hombre no es detalloso, ¿no? Pero no se lo dice a él porque ella cree que él le va a adivinar lo que ella está pensando. ¿No? Ella cree que él le va a adivinar lo que ella está pensando. En una discusión ella le dice a él, no, que tú no me le saca los cueros al sol. Pero no es que él sea malo. No, él no es malo. Lo que pasa es que en ese momento que él está así pasivo y sereno, él está en una cajita de su cerebro, está metido. Esa cajita dice nada, que quiere decir que no tiene que hacer nada, ¿no? Pero eso ya es algo fisiológico de él. Entonces, al esposo hay que decirle, mi amor, si me puedes ayudar, ayúdame a mover este mueble. Ahí él se mueve, ¿no? Pero todo como la mujer piensa con el corazón, se lo toma, le da sentimentalismo, le da resentimiento. Mire todo lo que involucra la comunicación. A veces pelean en la mañana la pareja, se pelean de mañana. Él se va al trabajo y ella se queda con coraje. Ella se queda con el coraje, el tema de la pelea. Y él viene de noche porque él se olvidó. Es que los hombres son así. Los hombres sueltan esa mochila emocional, esa carga. Ellos se concentran en su trabajo. Entonces llega a la casa y ella está brava. Ella está seria. Y él le va a dar un besito en la mejilla y ella le vira la cara. Dice, ¿qué te pasa? Nada, le dice. Y esa es otra forma que las mujeres tienen de comunicarse. Cuando la mujer dice que no le pasa nada es porque le está pasando de todo. Mire, entonces, ¿cómo van a entender los hombres a las mujeres? ¿Qué tipo de comunicación está llevando la mujer? Porque la mujer es la que no se sabe comunicar. La mujer tiene que aprender a ser muy buena comunicadora, tener una comunicación efectiva. Tiene que decirle, mi amor, la próxima semana va a ser mi cumpleaños y mira que ha llegado un nuevo restaurante italiano. Nos vamos, nos podemos ir a comer unas buenas lasañas. ¿Qué te parece? No, claro. Ya. No, ella no hace eso. Ella está esperando que él la sorprenda. Pero ahí es donde se chocan las mujeres, porque los varones por naturaleza no son detallosos. Son detallosos cuando son novios, pero ya una vez que se casan, le ponen un checklist a la esposa, llegó a la meta. Ellos cogen otra meta, no otra esposa, sino otra meta. A ver, ¿cuál es la próxima meta? Ya, comprarme un carro, otro checklist. ¿Sí me explico? Una nueva adquisición. La mujer tiene que entender que el hombre funciona de esa forma. No, la mujer tiene que aprender a muchas cosas en la comunicación, pero no se lo va a dar todo aquí porque el tiempo es apremiante. ¿Qué tiempo tenemos? Ya podemos ir a las preguntas si quieres. ¿Sí? Ya, ok. Mire que hemos avanzado hasta el primer punto. Yo hasta aquí son 4 puntos, pero creo que por cuestión de tiempo me voy a quedar hasta aquí. Bien, es hora de las preguntas y de compartir. Levante su o prenda su micrófono. Pastor Bonilla, hermanita, la verdad es que la primera vez que le veo a la esposita del Pastor Bonilla. Bueno, me agrada y me alegra el saber que la esposita del pastor, como mujer, ¿no? Como esposa, nos comprenda muy bien a las mujeres. Me siento muy identificada con todo lo que ella hoy día ha predicado y ha puesto de ejemplo, ¿no? Porque me siento muy identificada en muchas cosas. Entonces, bueno, en una de esas es que realmente tiene razón en eso de que no pensamos las mujeres que los hombres, porque porque en realidad es así. A veces uno se enoja en la mañana y él se fue. Y en la tarde estamos todito el día enojadas y esperando que venga el esposo para seguir con el reclamo. Entonces, es verdad eso. Entonces estamos mal, ¿no? Ahí me hace entender que verdaderamente el esposo a veces como si no nos entiende
porque incluso a veces yo digo, ¿por qué será que no me ayuda? No se comide en ayudarme. ¿Qué será? ¿Por qué será? O sea, y le hablo entre mí misma, ¿no? Digo, ¿por qué no? Yo estoy aquí en un montón de cosas de hacer, estoy cocinando, estoy trapeando, estoy haciendo, y él sentado, digo, y está viendo y no me ayuda. Pero si yo le digo, hasta irónicamente, por si acaso me quieres, puedes ayudarme en esto, a ver en qué ayuda, a ver qué es que hay que hacer. Recién él reacciona a quererme ayudar. Entonces digo, no, ahorita con la charla que nos da mi hermanita y me doy cuenta que sí, o sea, la explicación, digo, sí, ¿no? Entonces están sus cajitas ordenadas y yo pensando ya otras cosas. Entonces sí, mi hermanita, bueno, para mí sí ha sido de mucha bendición esta charla, mi hermanita. Gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Que sea dentro del tema que hemos hablado. Sí. Pastor, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Igualmente bendiciones. ¿Y cómo uno se puede hacer cuando, por ejemplo, uno sale enojado de la casa y uno regresa a tratar de arreglar las cosas y sigue enojada? Entonces, a veces uno sabe, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que cualquiera que tenga la culpa, uno hay que ceder, ¿no? Y tratar de buscar, pero a veces Lo importante, no, no se puede, más, o sea, se sigue así mismo enojado, a veces hasta una semana o a veces 3 días, no lo sé, pero ¿cómo se puede hacer eso? bien, la importancia es que el hombre tenga conciencia de que cuando uno está enojado, cuando uno está irado, cuando uno tiene esta discrepancia con su pareja o cualquier miembro de la familia, importante es que estemos conscientes de que el acostarse enojado, lo dice la palabra de Dios, que no te acuestes enojado. Pues entonces es pedir perdón, conversar, tratar el tema como adultos, no peleando, no discutiendo, sino dialogando. Y muchas veces con pedir perdón se soluciona la cosa y la armonía y el amor de Dios vuelve al hogar y a esa relación. Es tener en nosotros en mente que no hay nada más importante que la armonía y el amor dentro de la pareja, dentro de la familia, dentro del hogar. Es cuestión de ser suficientemente maduro. Si uno cometió el error, pedir perdón. ¿Me hago entender? Y a veces yo he pedido perdón y no tengo culpa. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es que la armonía y el amor vuelva a la relación. Ujú. Gracias, pastor, muchas gracias. ¿Alguien más? En confianza. Prenda su micrófono y haga su pregunta. Bueno, perdón, algo importante, nunca le diga a la mujer, a la esposa que está loca, oye, que tú estás loca, ¿no? Porque ahí sí que va a actuar como loca de verdad. Si siempre dice eso, y uy, a uno le tratan de más loco a veces. ¿Alguien más? En confianza. Quisiera agradecerle, mi querida pastora, en verdad, las enseñanzas son excelentes con mi querido pastor, ¿no? Bien dice, tal palo, tal astilla. Pero yo creo que también nos hace falta una buena dosis de humildad, obediencia y también tener una buena comunicación, lo que a todos nos falla. Creo que todos fallamos en esa situación. En verdad lo que dijo la pastorita, que cuando éramos novios éramos detallistas. Ahora ya como pasó el tiempo y ya creemos que todo ya es de propiedad privada, ya no necesita flores, ya no necesita chocolates, ¿no? Mm. Pero es una costumbre noble que deberemos seguir aprendiendo. Y nos falta eso, mis queridos hermanitos.
Pero las mujeres también tienen que ser detallistas con sus maridos, tenerle un pañuelito para que no se limpie con la sábana, con el mantel de la mesa, del comedor, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que en la vida aprendemos que los seres humanos y especialmente los varones venimos con unos hábitos terribles cuando vivíamos en el mundo, ¿no? Entonces vemos que la mujercita es más ordenada que el varón. Entonces estamos viendo que la mujercita ha tenido que luchar duro. Conmigo, mi esposa ha luchado duro para aprender los hábitos del hogar, el sentarse, el saber comer, el saber ubicar la ropa que nos sacamos, ponerla limpia, ordenado, todo. Bueno, ha sido un tiempo de aprendizaje. Creo que Dios es sabio, a los dos nos pone para enseñarnos unos a otros, ¿sí? Por eso llamamos la media naranja, ¿no? Tanto el uno como el otro aprendemos. Entonces, eso yo quisiera a mis hermanos que están aquí en esta noche, tengan la bondad. Vean, tenemos una enseñanza riquísima y usted está sufriendo, pero los nervios, ¿qué hago? Si hablo, no hablo. ¿Qué dirán de mí? No se preocupe, todos fallamos, todos nos equivocamos. Mire, mi querido pastor, mi hermana, son sinceros, fallamos todos, pues. Eso es parte de la vida. ¿O quién nace perfecto? ¿O quién es perfecto? Nadie. Si yo le pusiera a preguntar a su esposo sus deficiencias, saldría corriendo, ¿verdad? O lo mismo su esposo. Por eso, mis amados, hagan la pregunta, no se queden callados. A lo mejor saben que están sufriendo. Usted, en vez de ir a pagar 50 de consulta psicólogo, aquí está gratis. Pero diga, un Dios le pague siquiera. Claro, tenemos que decir gracias por enseñarnos o por tenga en su corazón ese sentir de hacer alguna pregunta. Aproveche. Buenas noches con todos mis hermanitos, que Dios les bendiga. Muchas gracias al pastor, a su esposa Mélida. Muchas gracias por este tiempo y el tema de la comunicación es muy importante porque por una mala comunicación las parejas se divorcian, las parejas se separan, las parejas están en constante pleito. Por eso lo principal es, como decía el pastor, el perdón. Perdonarse, soportarse, tener paciencia y estar siempre en un diálogo para ponerse de acuerdo. Porque si es que no hay esa comunicación, no hay el diálogo, entonces va a estar en una constante pelea y discusión, porque ya sabemos que pensamos diferentes, que el hombre tiene una manera de ser recta, y la esposa, en cambio, no, es todo corazón, todo el sentimiento, y entonces ahí chocamos. Entonces, para eso se necesita eso, para eso somos complemento, los dos. Lo que le falta al varón, toca a la mujer poner. Lo que le falta a la mujer, el hombre le complementa. Ser un equipo y en vez de estar solamente en pleitos, en discusiones, en acusaciones, toca tener eso, el fruto del espíritu, la paciencia, hermanitos. Así que hay que comunicarnos bien una vez que ya conocemos cómo es el hombre, cómo nos hizo Dios a las mujeres. Entonces, el amor no debe faltar y siempre estarse perdonando y dándose un detalle, impresionarse de que el varón siempre lleve en la noche, pues ya se enojaron, venga con unas flores, con algo, para que entonces ya sabe cómo es la esposa. Y a una mujer se calma cuando hablamos, dialogamos, le dice, sí, yo fallé, disculpa, perdóname, y
ahora te traje este detalle, te amo, etcétera. Entonces, es del diálogo, pero a veces se encaprichan, no quieren hablar, no quieren dialogar. Entonces, están viviendo solo en pleito y ahí ya después se odian y quieren separarse. Así que gracias por el tema y necesitamos que alguien más haga preguntas en esta noche. Está listos los pastores para las respuestas. Que Dios les bendiga. Gracias. Jorgito Díaz. Pastor Juanito, hermanos, Pastor Huguito, buenas noches. Yo tengo una pregunta acerca de la comunicación en el hogar. ¿Cómo se puede tener una buena comunicación si la otra persona no colabora? O sea, por ejemplo, en mi caso es, yo con mi mamá he tratado de tratar de tener una buena comunicación, pero mi mamá no colabora. Por ejemplo, yo le explico las cosas, le hago ver y de parte de ella no me responde nada. Parece que está viendo volar las moscas, o sea, como que no me toma atención. Y eso a mí sí, la verdad, a veces me sabe dar un poquito de enojo porque le digo, o sea, le estoy haciendo entender las cosas, ¿por qué no habla? O sea, no conversamos. O sea, ¿cómo se puede tener ahí una buena comunicación si de la otra parte no colabora? Ese es mi pastor. Bueno, hay que tener mucha paciencia, especialmente es cuando viene la comunicación del hijo hacia la madre y la madre pues ha sido criada en otros tiempos que no son los nuestros. Es cuestión de mantenerle ese amor, hablarle con amor y buscarle la forma de poder comunicarse con ella. Me di, mamita, caramba, mira, te he dicho esto, ¿qué tú crees? Dime algo, ¿me entiendes? Porque mi intención es buena, pero necesito que tú te comuniques más claramente conmigo. ¿Me hago entender? Es buscarle la forma, porque a veces hay mamás y papás que son así, porque han sido criados de esa forma, pero nosotros que tenemos, que somos los cristianos, nosotros que tenemos el amor de Dios y el amor de Jesús en nuestro corazón, pues tenemos que buscar la forma, ¿me entiende?, de poder conseguir lo que necesitamos de nuestros padres. Es paciencia. Que ore por su mamá. Y orar por su mamá, que sea más abierta, que se abra más, que se comunique más, ¿me hago entender? Y usted, con mucho amor, abrácela, dígale, mi amor, mamita, yo necesito que tú me digas, te acabo de preguntar algo, ayúdame. Detallito de Llévale un detallito también de vez en cuando. Esa es la forma de hacerlo. pequeñito. Y eso de los abrazos también, cuando me acerco a abrazarle, es un témpano de hielo, mi mamá. No, como usted dice, puede haber sido criada así, no, a la antigua, como quien dice, no sé cuál es el problema ahí, pero yo sí me acerco a darle un abrazo así, pero mi mamá no me abraza, se queda con los brazos abajo, todo, o sea, es un témpano de hielo. Para la comunicación, como le digo, igual Fue, trato de llegarle, pero no encuentro la forma, la verdad, no encuentro la forma. es que ella fue criada de esa forma, que no le dieron amor, ¿me hago entender? Y eso fue lo que ella aprendió. Pero usted sigue abrazándola. Tú dígale, yo sé que a ti no te gusta, pero a mí me fascina abrazarte y llenarte de besos porque yo te amo. Ya está, ahí está. ¿Alguien más? Sí, Pastor, una pastor. pregunta. Y, por ejemplo, el hombre, igual como dice usted, tiene que ser detallista para la mujer, ¿no? Igual creo que la mujer también tendría que ser un poco detallista para el hombre también, ¿no? Digo yo en mi modo de pensar, porque hay a veces que uno, igual a veces uno se quiere recibir algún detalle de algo o alguna cosa, pero no, claro que flores no recibimos, ¿no? Pero aunque sea cualquier cosa, ¿no? Bueno, de mi parte, ¿no? Eh, en eso, yo también, como dice el otro señor, yo tampoco he recibido de parte de mi madre, como se dice, amor, cariño, y tal vez soy a veces frío, así con mi esposa igual, ¿no? Y a veces no comprendo cómo, o sea, cómo llenar ese vacío de ese corazón que tengo.
como digo, a veces es duro. Es Y importante comunicarlo y decirle a su esposa, mira, mi amor, necesito un abrazo tuyo. Necesito que tú me abraces. Necesito que tú me ores en este momento. Necesito un beso. Necesito cariño de parte tuya. El comunicarlo acorta el camino de solucionar lo que está pasando. ¿Me hago entender? A mí me gusta, yo soy detalloso contigo y me gustaría que tú también fueras detalloso conmigo. Es comunicarlo. Si se queda con eso adentro y no lo dice, la otra persona no se va a dar por enterada. Tenemos a nuestra hermana que tiene su mano levantadita. Adelante. Buenas noches, mi Noche. pastor, qué alegría verlos. Tenía tiempo que no los veía y bueno, quiero agradecerle por esa maravillosa enseñanza, mi hermana. Creo que usted dijo mucho de nosotras las mujeres, aunque yo aplico una de que cuando ya veo que quieren pelear conmigo, yo digo, bueno, usted quiere pelear, para pelear se necesitan dos y yo no estoy de turno, ¿ves? Entonces, así algunas veces hay que evitar las cosas porque muchas veces las mujeres nos encendemos fácilmente y caemos en discusiones banales que de verdad que no valen la pena. Yo creo que las cosas hay que hablarlas de manera sabia y llevar la fiesta en paz porque la vida es tan corta que la gente no debe enrollarse tanto. Yo creo que es de sabio hablar, conversar un tema. Con los hijos me encantó lo que usted dijo, porque verdaderamente dile a tu hermano que baje allí, cuando criamos a hijos, yo tengo dos hijos varones y yo siempre digo, Señor, dame sabiduría para criar a Abraham Josué y a mi hijo Alejandro, que bueno, que ya es un hombre, pero igualito uno siempre dice, porque criarlos en el amor del Señor significa que ellos van a ser buenos padres, van a ser buenos esposos y para mí eso es fundamental. De verdad que me alegra muchísimo la enseñanza de hoy, fue de gran bendición. Me alegra haberlos visto y que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Bendiciones para Yo usted. quisiera agradecerle, mi querido pastor, ese versículo de Proverbios 16:34. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Pero un versículo que está más arriba, el 23, dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Qué nos enseña esto? Que el sabio, el que tiene amor y temor de Dios, no se enfada. ¿Por qué? Jesús nunca se enfadó a los mercaderes, pero a él le pegaron, le insultaron, nunca emitió una voz de protesta. Él fue sabio y él quiere que seamos también sabios como él. Así es que no sé si hay más preguntas, sino para agradecerle a mi amado pastor y a su esposita. Torudito, Sí, Eduardito. permítame la palabra, tenga la bondad. Claro, haga el favor. Muchas gracias. Realmente eh, también, de mi parte también la hermana Mélida reciba un agradecimiento muy especial por la palabra. Yo creo que es muy importante porque cuando usted hace mención de porcentajes, de temas de divorcios, de suicidios, y enfatizando que en muchos de los casos son porcentajes más altos que los porcentajes que el mundo arroja, ¿no? Los porcentajes de divorcios dentro de la iglesia cristiana. Entonces, ahí yo me pregunto cuál es el trabajo que debería haber en las iglesias
para tratar de ayudar para que eh, esta cuestión no tenga tanta fuerza y para tratar de revertir un poco las cosas, porque yo definitivamente estoy convencido de que por más diálogo que haya, por más empatía que haya, pero si es que con todo el diálogo y toda la empatía y todos los detalles que podamos sobreabundar, si Cristo no está en el centro de la vida de la pareja, o sea, nada podemos sacar adelante. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Pero ¿cómo ayudar a las familias? Porque yo cuando veo a la iglesia veo un 70% de mujeres solas y en algunos casos hombres solos también. Entonces, es un azote que realmente está afectando a la sociedad. Y por un lado, y por otro lado también hablaban de los hermanos acerca de la falta de afecto que recibieron sus padres o la indiferencia a veces en cuanto a la expresión del amor que deben dar, que deberían dar sus padres, pero yo creo que nosotros como hijos, mis amados hermanos, creo que estamos llamados a honrar a papá y a mamá por encima de cualquier circunstancia que se haya dado en la vida. Tenemos que honrar. Honrar es amar, honrar es respetar, honrar es ayudar. Entonces, sea más allá de cualquier circunstancia que haya habido en la vida, y sobre todo entendiendo que estamos hablando entre cristianos, porque si es que nosotros como cristianos no sabemos amar como Cristo amó a la iglesia, con un amor sacrificial, entonces, ¿seguidores de quiénes seremos? Me pregunto yo. Entonces, no sé qué puede hacer la iglesia en este punto, mi hermana Mélida, tal vez si me ayuda. Bueno, los talleres siempre están ahí presentes. Talleres, en este caso los de Padre Papá Corazón, en la iglesia también. Ahorita, por ejemplo, están brindando talleres la iglesia Jesús, Fuente de toda verdad. Esta es una herramienta que la iglesia les está proporcionando y la oportunidad de preguntar, como decía el pastor y la pastora, de preguntar, sacar dudas, no quedarse callado. Esta es una importante herramienta que inclusive, pues, desde la comodidad de su hogar, desde la comodidad de su hogar, de su trabajo, así sea esté que en otro país, en otra ciudad, puede conectarse, así sea en este caso, pues, que estemos de fiestas seculares, patrias, podemos conectarnos. O sea, siempre la iglesia está brindando el apoyo oportuno. De hecho, yo siempre digo que las actividades en la iglesia están puestas para evitar muchas veces el caos. Pero ¿qué pasa? Que a veces es el pueblo del Señor, pues que unos asisten, otros no, y ahí está. Cuando están en la problemática, se corre donde el pastor, pastor, óreme, pastor, ¿verdad? Son los que más están en problemas. Pero cuando yo digo, hay que aprovechar cuando la iglesia tiene una actividad, un culto o un taller, aproveche porque es Dios a través del pastor que le está proporcionando una ayuda por adelantado. Recuerde que las pruebas, cuando Dios nos prueba o nos toca pasar las pruebas, el Señor no sopla en los exámenes. Nadie se va de los exámenes, de las pruebas, hasta que no aprobemos la prueba. Y esta precisamente es una herramienta dada por la iglesia. Ya varios meses veo que mi esposo está brindando estos talleres y es la única iglesia que la da por Zoom, ¿verdad? Y bueno, para no abrirme más, aquí hay un punto de apoyo por parte de la iglesia. Y aquí es donde hay cerca de 100 temas, 100 talleres, que mi esposo está, pues no sé por qué taller va, pero cada día está brindando, proporcionando las herramientas precisamente para este tipo de situaciones difíciles, ¿verdad? Esto abarca ya una consejería, es un taller abierto donde todos pueden participar, preguntar, como decía, no se quede callado. Amén. Mm.
Gracias, mi hermano. La educación, ¿me entiende? Es importante. El llevar el mensaje preciso, el mensaje que necesita el pueblo de Dios es importante. Y combinar la teología con la práctica y con las enseñanzas. Si solamente nos basamos en la teología, estamos dejando el cómo los padres hoy en día pueden resolver los problemas en sus casas, en sus hogares y en sus vidas. Y esta combinación que a través del pastor Hugo se ha logrado en esta iglesia está haciendo la diferencia. Sí. Tal vez usted no lo vea ahora, pero en un futuro se va a ver la gran diferencia de otras iglesias. ¿Me hago entender? Porque hay una preocupación para que se reciba el mensaje del cómo yo arreglo esto en mi casa, en mi hogar, en mi vida, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Y poco a poco, esa gotita va dando hasta que la piedra se abre. ¿Me hago entender? Así que ustedes son privilegiados de estar recibiendo esto y hay que aprovecharlo, pero que no se quede aquí, sino tienen que multiplicarlos con todas las personas que están ustedes en contacto. Amén. Freddy también Jorge quiere Luis opinar. Pachacama. Buenas noches, Adelante. pastores. Noches a todos. Pastor, disculpe, quiero aportar algo. Yo vi un video de una película cristiana en donde que la mujer o sea, la mujer del don que ha sabido vivir juntos en la familia, tiene una hijita y el marido. Pero la señora ha sabido irse a la iglesia y según ella, o sea, es creyente. Pero ella cada vez que quiere ir a la iglesia o viene a la iglesia, le desprecia al marido y le desprecia a la hija. Y cada vez que, o sea, ella se iba, no le dejaba haciendo el desayuno no, o sea, no le dejaba sin el desayuno al marido para que se vaya al trabajo ni a la hija. Sino, claro que el Señor es importante, pero, o sea, como que ella, o sea, era como religiosa, como que, o sea, sí, le interesaba más, o sea, se iba más a a la iglesia, pero no, o sea, no dejaba sino o sea, las cosas que era en el hogar, en la casa. No le preparaba el desayuno, le despreciaba al marido y a la hija. O sea, le rechazaba la señora. O sea, según ella era cristiana, pero eso no es de Dios, pues no es de Jesús eso. Porque Jesús manda o sea, que ame al esposo, o sea, que se sujeta al marido y que el esposo también, o sea, respeta a la mujer. Pero ella sí, o sea, ella no parecía cristiana porque, o sea, le despreciaba al marido. Hasta también el marido le había tenido una sorpresa, la había tenido, pero ella le rechazó ella al marido. No, Bien, no le supo valorar. Entonces, eso es lo que hay hoy en día, sí, bien. una falsedad que se aparentan ser cristianos o cristianas, pero no lo hacen al amor de Cristo que es. Porque eso es lo que pasó con la señora. Gracias, Jorge No le Luis. servía, no le servía al marido. Claro. Ella aparentaba solamente ser que iba a la iglesia así como que aparentaba, pero no hacía las cosas que quería Dios mismo. Bueno, eh, no sé, mi pastor, si tiene algo que decir en esto. Es importante que haya un balance y ese es el tema de hoy, la iglesia versus la familia. Debe haber un balance entre ambas. No podemos ser de bendición para uno y de maldición para otro. Hay que utilizar la sabiduría de Dios para tener un balance. ¿Me hago entender? Que si su esposo no le gusta que vaya a la iglesia, usted lo que tiene que demostrarle el amor ágape de Dios silenciosamente a ese esposo. Que él vea todo el amor de Dios a través de usted hacia él y hacia el hogar. Y poco a poco se lo va a ir ganando silenciosamente. En la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo se gana? Calladito. ¿Me hago entender? Demostrando el amor de Dios. No ponerse rebelde, no dejarlo de atender. Tiene que haber un balance. Mantenga a su esposo y su familia y usted vaya a la iglesia. ¿Me hago entender? Tiene que haber un balance.
Hermano Freddy también quiere opinar, adelante. Adelante, Freddy. Buenas noches. Bueno, yo quería agradecer por esta prédica que ha sido una, una bendición para mí porque pensaba que solo mi marido es así, ¿no? Pero veo que así es la forma de pensar del hombre y la forma de pensar de la mujer es muy diferente. Bueno, muchísimas gracias porque eso a mí y ahorita en lo personal me ha ayudado muchísimo. Otra cosa, verán, pasa que mi esposo fue militar y él no ha pasado aquí en la casa con mis hijos. Fui yo la que llevé las riendas de mi hogar, hice todo, hasta educar a mis hijos, llevarle a la escuela, todo. O sea, yo me hice cargo en sí del hogar, porque mi esposo no pasaba aquí, él estaba en Cuenca, él estaba en todo lado y no podía ayudarme. Incluso se iba por 2 meses y venía una vez a la semana y así. El hecho es que yo estaba a cargo del hogar. Era tanta mi responsabilidad que yo caí en depresión. Todo hacía yo, todo hacía, porque incluso cuando mi esposo venía unos ratitos y se iba. Entonces, yo caí en depresión y, y cuando ya se jubiló, yo quise entregarle las riendas a mi marido. Dije, ahora ya tú te jubilaste, yo me cansé, ahora coge las riendas tú. Pero ¿qué pasa? Que él se acostumbró a que yo manejara el hogar, a que yo siguiera manejando eso. ¿Qué puedo hacer para que él vuelva a tomar las riendas del hogar? Porque yo ahorita estoy saliendo de una depresión severa, estaba tomando pastillas, pero gracias a mi Señor y gracias que he estado en la iglesia me ha ayudado muchísimo. Y ya no estoy tomando las pastillas gracias a mi Señor. Pero yo quisiera, porque la psicóloga que yo me trata, me dijo, deje la rienda, que tome la rienda a su esposo. Pero yo veo que él ya se acostumbró a que yo manejara el hogar. Quisiera que me ayude en ese sentido para yo poder entregar y poder estar más relajada. Bien, en este caso volvemos al principio, la comunicación. Con amor y por amor, usted debe sentarse con su esposo y explicarle lo que está sucediendo y decirle, amor, yo he estado X cantidad de años mientras tú estuviste afuera llevando este hogar, toda la responsabilidad, toda la educación, todo el mantenimiento del hogar. Y ha llegado el momento que me afectó mi salud. Ahora lo que yo necesito de ti es que seas empático y que entiendas que ahora yo necesito tu ayuda. Que tú tomes rienda del hogar, de la familia y te hagas cargo mientras yo me repongo nuevamente y recargo mi energía y me estabilizo. Yo solamente te estoy pidiendo eso. Ayúdame, porque cuando nos casamos, nos convertimos en una sola carne. Este es nuestro hogar. No es mi hogar solamente. No son mis hijos solamente. No es mi responsabilidad solamente. Es de los dos. Y según tú en la milicia aprendiste el orden y obedecer, yo necesito ahora que tú te hagas cargo del hogar mientras yo me repongo. Y orar por su marido, que es lo más importante. Muchas Muy bien, mis gracias. amados hermanos, yo quiero agradecerle profundamente a mi pastor y a su amada esposita. Gracias por esta enseñanza. Así es que ha sido muy saludable y si Dios nos bendice y Dios lo quiere, así es que nos dé ese privilegio de seguir escuchando el próximo jueves en vivo y en directo y a todo color. Y por este mismo canal. Quisiera
Vamos a orar, mis amados Fue la foto. hermanos. La foto. Y voy a pedir a La mi foto. esposita que ore despidiendo. Pero la foto, a ver la foto. Sonríen, abran un Después que ratito el oremos. canal. Mi amado pastor, oraciones por Israel, por favor. Ya, mi amado, Gracias. haga el favor, Después que abra oremos. la... Vamos a orar primero. Si no vamos, que ores primero. ¿Ya? Ya. Bendito Padre Celestial, agradeciéndote, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que nos enriquece aprender más y más de tu palabra. Todos estamos necesitados de ti, Señor, y gracias por el tema que nos han expuesto esta noche. Gracias por el pastor, su esposa. Señor, que les des la salud, la vida, la sabiduría. Gracias, bendito Dios. Estamos todos bendecidos y que nos sigas dirigiendo, Espíritu Santo de Dios, a toda verdad y justicia. Que nos ayudes a cada uno, Señor, de lo que hemos aprendido, del temor de Dios, para tener a nuestra familia en armonía. Que tengamos siempre un diálogo, una comunicación, Señor, de éxito para estar como cristianos dando buen testimonio. Te agradecemos, Señor. Pon en cada uno ese querer como el hacer. Te agradecemos, bendito Padre. Gracias que en esta noche, Señor, podamos descansar en paz, que nos guardes, nos libres de todo peligro, de toda maldad. Gracias por nuestra patria, el Ecuador. Oramos, Señor, para que tú tomes el control de todo lo que está pasando, Señor, porque solo tú nos darás la paz que necesitamos siempre. Gracias por el pueblo de Israel. Gracias, Señor, por la paz de Jerusalén. Ponemos todo en tus benditas manos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. A ver la foto, mi pastor. Prendan las cámaras. La foto. Eso. Víctor, salga sonriendo. Ese, mi hermano Paucar. Charito. Bueno, no quieren más. Manden la foto. Hola, mi George. Ese, mi George. Bien. Sonrían que Jesús les ama. Hola, Amén. Dani. Listo. Ya nos tomó mi pastor. Espere. Arreglar la peluca, mi amado. Gloria a Dios. Ahí estamos todos. Eso. Bendiciones. Cuídense mucho, mis amados. Que Dios les bendiga. Chao, Pastor Si Huguito. Dios Chao, lo Pastor permite, Juanito. nos Bendiciones. veremos el próximo jueves. Amén. Saludos, hermanos. Bendiciones. Chao, chao. Dios les bendiga. Una buena noche. Bien.